Hola, buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos de nuevo. Bueno, arrancamos hoy viernes con la última clase de esta semana. Ya nos queda re poquito tiempo de clases, pasa rapidísimo siempre, así que bueno, vamos a ponerle muchas ganas de aprender en este último empujoncito de la materia y también del año, porque es de las últimas que les quedan en este tiempo, así que bueno, vamos a echarle bastantes ganas para, para bueno, a poder terminarlo de la mejor manera. Y sobre todo porque es viernes y bueno, se está terminando la semana laboral, nos adentramos de nuevo al sábado, así que bueno, hagámoslo con alegría también de poder cerrar una semana. Eh, bueno, como saben, este domingo, perdón, va a estar disponible el examen parcial, así que van a estar teniéndolo. Cualquier duda previo a esto, por favor escríbanme sin problemas si podemos sacarnos las dudas. Va a entrar hasta lo que dimos el lunes, que bueno, el lunes por una cuestión personal no pude dar la clase durante la clase online, digamos, y la grabé a la noche, así que seguramente habrá estado disponible a partir del martes. Entonces, bueno, lo que entró hasta esa última clase es lo que va a estar en el examen y ya lo que corresponde a hoy, que es la unidad 4 no. Así que no se preocupen que eso no. Tenía armado un examen en el que había pensado ponerle algunas cosas de esta unidad, pero después decidí que no, así que como les había dicho, vamos a hacer la unidad número 3 que creo que igual es bastante, así que para no cargarlos más, vamos hasta ahí. Y lo que queda a partir de ahora en adelante, sí va a entrar para el examen, para el último trabajo, para el trabajo final. En el trabajo final tenemos una articulación de toda la materia, obviamente, entonces va a contemplar lo que también va a estar en el examen, el de este domingo, y lo que viene a partir de hoy. Que hoy empezamos la unidad número 4. Es una de las unidades que más tienen que ver con el trabajo de la consejería. Entonces hoy vamos a empezar a ver cómo podría ser, cómo, digo podría porque no hay una regla específica de cómo ustedes pueden trabajar con una persona, pero sí vamos a ver algunas de las herramientas que pueden tener para ver cómo podrían abordar la situación de cada persona. Hasta ahora estuvimos viendo las problemáticas específicas, estuvimos viendo cómo conocer un poco más a esa persona que va a venir a buscar nuestra ayuda o de alguna manera llega para que la ayudemos. Y ahora sí vamos a adentrarnos un poquito más en qué hacer cuando esa persona aparece. Ahí les voy a compartir el PowerPoint. Entonces, como les dije, esta es la unidad número 4. Y vamos a hablar en esta unidad de lo que es el proceso de la consejería. Vamos a ver desde la primera entrevista, cuestiones a tener en cuenta en esa primera oportunidad que tenemos la posibilidad de acercarnos a alguien. Vamos a ver, como vemos acá los temas, el encuadre, es decir, cómo que va a ser el primer tema, cómo acomodamos el entorno y cómo tenemos en cuenta algunas cuestiones previas a poder empezar esa primera charla con la persona. También vamos a ver un poco de esa primera entrevista, los tipos de inicio de la consejería, es decir, cómo las personas llegan a la búsqueda de ayuda de un consejero, del pastor, de alguien que los guíe, el método y el proceso de ese método, es decir, cómo vamos a llevar adelante las técnicas, que vamos a ver la técnica directiva y no directiva, y cómo sería ese proceso de escucha, de análisis, de tratar de resolver el problema. No resolverles el problema, pero sí trabajar en este proceso de resolución. Hola, querida Irma, Buen ¿cómo día, estás? Buen día. Bueno, gracias a ahora Dios. que estás, bueno, vamos a empezar orando, porque te vi, es como que me acordé de que no oré todavía, así que bueno, seguramente te tenía que estar esperando a que llegues.
Así que bueno, vamos a empezar con una oración y vamos a inclinarnos para pedirle la guía al Señor en esta oportunidad. Claro que sí. Y Padre amado, que estás en los cielos, Señor, venimos una vez más ante ti en el nombre de Jesús para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor, para glorificarte. Otra vez, Señor, nos encontramos juntas con nuestra hermana Irma y también con los que van a ver la clase después, Señor. Te agradezco muchísimo por esta oportunidad, por este nuevo día, por despertarnos, por levantarnos, por tener una cama, Señor, por poder abrir la canilla y que salga agua. Son cosas tan cotidianas y tan asumidas que a veces no las valoramos. Gracias, Señor, por nuestros ojos, por nuestras manos, por nuestra familia. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Señor, también te pido que me ayudes, nos ayudes a ser agradecidos y atentos a las pequeñas, grandes cosas que tenemos todos los días. Y en relación, Señor, a esta materia, Señor, te agradezco por esta oportunidad, esta nueva clase, el poder leer, aprender, escuchar, hablar. Señor, gracias. Gracias porque estás con tu presencia, porque podemos sentirte, sabemos que estás con nosotros, Señor, gracias. Y así también te pido que tu Espíritu Santo nos acompañe durante esta clase, durante este día y que podamos terminar bien la semana y empezar el día de reposo, Señor, para poder estar aún más cerca tuyo. Ayúdanos a escucharte, Señor, y poder estar ante tu presencia, agradecidos y dispuestos, Señor. Gracias por todo, te lo pedimos y agradecemos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Bueno, ahora sí, porque yo sentía que me faltaba algo y es como que no me di cuenta. Y era eso. Tenemos que sí o sí orar, ¿cómo no? No como una regla, sino como la sensación de que así sí. Bueno, como les venía diciendo, vamos a adentrarnos en esta unidad número 4. Y bueno, Irma, por ahí te adelanto que recién llegaste, que esto no va a entrar en el examen, sino solamente lo que dimos hasta el lunes. Bueno, el lunes grabé la clase a la noche, así que bueno, ahora la habrás visto a partir del martes. Entonces, lo que es hasta ahí entra, y a partir de ahora, más lo que ya vimos, va a ser para el trabajo final. Eso sí, pero eso después todavía sí que todavía hay tiempo. A ver, vamos por parte. En esta primera parte de esta unidad vamos a ver lo que es el encuadre, la entrevista. Y cuando hablamos de encuadre, algo habíamos visto, ¿no? Que el encuadre tiene que ver justamente como la palabra lo dice, encuadrar. Es decir, cómo vamos nosotros a ubicar nuestra escucha, nuestra forma de trabajo, cómo vamos a, a organizar, sobre todo en la primera vez que nos encontramos con la persona, nuestro ambiente, nuestras palabras, nuestro, nuestras preguntas quizás previas. Eso tiene que ver con lo que vamos a armar para la primera entrevista. Después ese encuadre nos va a servir también, hay ciertos acuerdos que se hacen en este encuadre que nos van a servir a lo largo de la entrevista, pero tienen que ver con las cosas físicas y también con lo charlado con la persona. Entonces dentro del encuadre vemos que, eh, por ejemplo, estamos hablando del ambiente. El ambiente en el que estamos, en el que vamos a conversar con la persona, puede ser muy diverso. Por ahí dentro de psicología Eran dos, pero es un... ahí empezó de nuevo. No sé, capaz que yo le mandé mal. A ver, déjame revisar. Acá la hermana Irma me dice que los cuestionarios son los mismos. A ver, capaz que le mandé el mismo. Ah, tenés razón. En vez de mandar el de inteligencia. No, no, lo tengo bien. ¿No tenés cuál tenés de inteligencias múltiples o inteligencia emocional? Bueno, yo lo abrí como inteligencias múltiples y era lo que respondí.
luego le abrí en el otro, Ajá. inteligencia emocional, y es lo mismo. Ahí le voy No, a volver acá según lo que le mandé, porque Abraham es el que manda para subir ajá, las cosas, y acá estoy revisando lo que le mandé y le mandé los dos. Capaz no se subió o algo. Ahí le volví a reenviar a él, pues le aclaro. O sea, Abraham, estás ahí, estás escuchando. eh, el test de inteligencia emocional por las dudas para repetirlo. No, no te preocupes igual, Irma, porque eso no es que entra en el examen ni nada. Es solamente ajá, para hacer un ejercicio. Pero bueno, después me voy a fijar a ver en la plataforma a ver cómo quedó. Pero gracias por decirme. Ahí vamos sí, a tratar de gracias. corregirlo. Cualquier cosa volví a decirme, ¿sabes? Bueno, ¿algo Muy más? bien. No, no, nada más es eso. Ah, pero el otro examen creo era 20, ¿no? Es este fin de semana. Sí, este fin de. Ujú, el Bueno, domingo. ¿lo sube usted hoy? Se lo voy a mandar a Abraham hoy, sí. Ujú. Muy bien, gracias. Bueno. Bueno, Irma. Bueno, seguimos entonces, cualquier cosa, no hay problema de interrumpirme ni nada, no se preocupe. Bueno, entonces, como hablábamos, el hecho de tener las manos disponibles, porque las manos son como la apertura hacia la persona, entonces si tenemos las manos escondidas, ocultas, también es como que no hay apertura hacia la persona para poder hablarnos, como que estar dispuestos, disponibles, con las manos visibles. También es un indicador que nosotros podemos prestar atención si es que la persona tiene constantemente las manos escondidas, también nos dice mucho. Entonces, si nos está diciendo que es una persona generosa, pero esconde mucho las manos, no digo que no lo sea, pero es un indicador a tener en cuenta. Si nos dice que es una persona abierta y muy sincera, pero tiene los brazos cruzados, o de nuevo, las manos un poco escondidas, capaz que no es tan cierto lo que nos está diciendo. No porque la persona nos quiera mentir, sino porque realmente está creyendo que es eso, pero tiene más cosas que decirnos. Entonces, esto ya es un poquito de la interpretación, pero bueno, venía el caso. Pero sobre todo hablamos de las cosas que hacemos nosotros. Entonces, también tenemos que estar preparados porque eh, es muy probable que la persona que se acerque a nosotros llore. Entonces tenemos que tener disponibles pañuelos, un vaso de agua. Son recursos que está bueno tenerlos preparados. Si bien a veces nos puede pasar de que no lo tenemos a mano y la persona se conmueve, llora, se angustia en ese momento y podemos ir a buscarlo, no es lo mismo que esperar a la persona con algo preparado. Otra de las cosas que se recomienda es no tener relojes a la vista de la persona. Entonces, sobre todo en los consultorios psicológicos o si se arma un contexto de una oficina en la que trabaja el pastor, por ejemplo, se recomienda que el reloj esté de espaldas a la persona o en un lugar que no sea visible. Entonces nosotros podemos ojear sin que se dé cuenta y podemos ver la hora sin estar como pendientes. A mí me pasa, por ejemplo, del consultorio donde trabajo, no hay un reloj, estoy en falta como poner un reloj, entonces tengo mi celular. Y es como, capaz que me confío de eso porque el reloj biológico es como que casi les digo que no falla. Es como que cuando se está acercando la hora le digo, discúlpame, y miro la hora y es como que o faltan 5 minutos o nos pasamos 5 minutos o estamos a tiempo, es como que uno ya va percibiendo ciertas cosas, pero bueno, eso también hace a la práctica. Lo recomendable es no hacer lo que yo hago, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Dice la frase, es tener a las espaldas mejor un reloj. Algunos incluso lo tienen como escondidito hacia abajo en el escritorio y ayuda mucho. Tener la Biblia disponible para, no solo para que esté a la vista y de adorno, sino como tener ese recurso a mano, la verdad que es un recurso muy importante. Tratar, bueno, de limitar interrupciones, entonces, bueno, si es que vamos a charlar con la persona tranquilos, tratar de buscar ese momento, las interrupciones, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Del celular, gente cerca, eh, qué sé yo, mascotas como la mía que hace mucho escándalo. Bueno, tratar de reducir algunos estímulos visuales y auditivos que puedan dificultar ese encuentro. También, por ejemplo, es importante no tener como
demasiado de uno en ese contexto de entrevista. Por ejemplo, muchas fotos personales de uno no es lo recomendable. Sobre todo, bueno, esto es como más para los psicólogos, ¿no? Porque la idea es que el paciente no tenga mucha idea de la vida del psicólogo. A veces en lugares chicos como donde yo vivo, a veces es imposible, pero se intenta resguardar cierta privacidad porque eso, bueno, como que ayuda a que no interfiera tanto en el inconsciente de la persona. Cuando se trata del pastor y de alguien dentro de la iglesia es un poco más difícil y obviamente que no se pretende que no sea así, solamente son recomendaciones en general. Cuando la persona no conoce mucho del psicólogo, hay algo que se llama, es inconsciente, que es la figura del sujeto supuesto al saber, entonces se nos incorpora a nosotros un ideal que es inconsciente, donde se le atribuyen a la persona del psicólogo sobre todo como un supuesto saber. Entonces a la gente les resulta como, en la conciencia es como re normal pensar que mi psicóloga tiene una vida normal, está casada, tiene hijos, tiene malos días, tiene mal humor, no le va bien en esto, en lo otro, es como normal saberlo. Pero en el inconsciente hay una parte que cree que no es así. Y bueno, y muchas veces no sé, por decirles, la persona se encuentra con el psicólogo en el supermercado y es como, ay, tiene una vida normal, es como, vi a mi psicóloga, ¿y por qué no puede ver a la psicóloga si también hace las compras? Pero es el lugar inconsciente. Entonces, dentro de la figura del pastor también pasa porque se le atribuyen ciertas cualidades de superhéroe muchas veces. Entonces, a veces está bueno mantener la privacidad para que ese lugar traiga su fruto a nivel inconsciente, porque la persona confía un poco más, pero a la vez es importante también volver a la realidad de que somos personas y que como seres pecadores vamos a quizás defraudar a veces a la persona, dejarle en claro a veces que uno no con malas intenciones, obviamente, pero que puede pasar de que la persona se decepcione a veces de nosotros, que no les guste algo, pero porque somos normales, somos tan pecadores como ellos, ¿no? Entonces, bajar esos ideales ayuda mucho, pero el hecho de no tener mucha información visual ayuda también a que la persona pueda concentrarse en trabajar eso. Por ejemplo, entonces, si yo tengo una foto de mi familia feliz y la persona viene a contarme que se está separando, esa foto a veces interviene. Nosotros no podemos controlar todo, ni medir todo, ni tampoco tenemos por qué hacer eso. Simplemente son pequeños estímulos que a veces podemos quitar que ayuden a que la relación se establezca un poco mejor. Eh, bueno, tratar de tener bibliografía, bueno, la Biblia, que son eh, algunos libros visibles que uno pueda recomendar, como que vuelvo a lo mismo, no tener demasiado estímulo visual. Y sobre todo en esa primera entrevista, algo interesante que plantea el autor, que ustedes lo van a leer, es que eh, siempre se piensa, ¿no? Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de o ir al psicólogo o bueno, tener la posibilidad también de charlar con el pastor o con algún consejero, con alguien, cómo se sienten esa primera vez. Esa primera vez es incómoda. No sé si les pasó, a mí sí me pasó desde el otro lado y es como, es re fácil a veces ponerse en el lugar del que pregunta, pero cuando te preguntan a vos y bueno, se te mueven algunos libros de la estantería y es incómodo, entonces es interesante saber ese lugar en el que va a estar la otra persona y poder empatizar con palabras normales, como a veces uno decir, bueno, sé que puedes estar nervioso porque esta primera vez vas a contarle cosas a alguien que quizás eh, nunca le contaste, etcétera, como tratar de romper un poco el hielo y tranquilizarlo a la persona. Pero también es cierto que a la persona que le puede poner muy nerviosa al encuentro es al propio consejero, al pastor o a la persona que va a asumir este rol. Entonces, también hay un lugar de
de nervios desde ese lado porque se va a encontrar con que la persona que viene hacia nosotros, confía en nosotros y pone justamente muchas expectativas sobre esos encuentros que se van a tener, ¿no? Y, y esto obviamente que genera un compromiso muy grande desde el lado de uno y, y obviamente que nos puede poner nerviosos también. Entonces es importante tener ciertas cosas que nos haga estar preparados, no que sea como un monólogo que nos pongamos a hablar nosotros para alivianar nuestra ansiedad o leer un pasaje bíblico y que todo se centre en eso o que sean charlas sobre nimiedades, sino tener cierta preparación. Y para tener cierta preparación, bueno, obviamente que tiene que ver esta materia, ¿no? Pero tener como objetivo ciertos objetivos, ¿no? Que vamos a ir desglosándolos a lo largo de esta unidad, pero sobre todo que podamos eh, tratar de establecer, bueno, este vínculo con la persona, tratar de encontrar una relación, de que pueda haber una comunicación fluida, de que la persona pueda sentirse cómoda con nosotros, saber que vamos a tener que afrontar el problema, poder estar cerca de la persona para poder encontrarnos con ese problema, analizarlo, mostrarles con esto la importancia del Evangelio, o sea, volver siempre a esto, volver a Jesús en lo que vamos a charlar, mostrarles esperanza, eh, y bueno, y que la persona pueda encontrar tranquilidad, sentirse protegida, sentirse cómoda, pero sobre todo que esta esperanza en Cristo pueda estar ahí, que la persona más allá del dolor que esté pasando pueda descansar en que tiene a Jesús como amigo, tiene ese soporte que a pesar del dolor, bueno, Dios está queriendo hacer algo con esa vida, ¿no? Volviendo un poquito al encuadre. El encuadre también tiene que ver con lo que nosotros vamos a plantear como trabajo. Entonces, esto se puede hacer previo a encontrarnos, pues yo lo recomiendo hacer como al final de la primera entrevista. Entonces ahí, bueno, mira, a partir de ahora vamos a trabajar de esta manera. Este es mi número de teléfono, por ahí también dejarle claro que no por cualquier cosa puede estar mandándonos mensajes, pero sí por ahí bueno, puede, si hay alguna urgencia, escribirnos, que vamos a tratar de estar disponibles, que vamos a contestar en cuanto podamos, o que va a ser el número por el cual van a coordinar la siguiente entrevista, o también ya en esa última, en esa primera entrevista pueden coordinar la próxima vez, decirles más o menos, no fijar algo estructurado, pero más o menos cuántas entrevistas van a llevar adelante. Siempre se dice que más o menos dentro de la consejería van, lo normal es como eh, 5 sesiones más o menos. Después hay un poco menos común de 6 a 10 y es mucho menos común más de 10 sesiones con la persona. Entonces, más o menos ese tipo de cosas uno va explicando. Se hace como un contrato eh, específico. Después ese contrato se puede ir cambiando, decir, bueno, a ver, mira, llegamos hasta las 5 pero hay cosas que todavía quedan por charlar, vamos a vernos unas veces más. Entonces, por eso no hacer algo tan estructurado, pero sí más o menos dejar en claro. Y bueno, más o menos vamos a trabajar 1 hora, 40 minutos, bueno, media hora es muy poco, pero por ahí no excederse demasiado. Por ahí la primera entrevista puede ser de que uno hable más tiempo, pero por el cuidado de uno también es importante establecer como ciertos límites dentro de eso. No, no desde la estructura, bueno, listo, ya ahora viene el otro. No, como, no así, sino tratar de ir, bueno, dándole un cierre, bueno, hay cosas que no vamos a resolver hoy, pero vamos a dejar pensándolas para la próxima que nos veamos, te voy a dejar esto para que leas, como para no dejar a la persona como en la nada. Hay diferentes técnicas dentro de la psicología y dentro del psicoanálisis, por ejemplo, es, bueno, llegó el encuentro con el inconsciente y así fueron 15 minutos de sesión, se corta y listo, y la persona se va con eso. Bueno, en este caso no tenemos por qué hacer esto, sino, bueno, como darle un cierre a la primera vez que nos encontramos, o bueno, cada vez que nos encontramos, tratar de dejarles como con una pregunta para que vayan pensando
con un interrogativo sobre su propia persona para que sirva de reflexión y también se le pueden dejar tareas. Eh, Esas tareas también uno les puede tener armadas previas a esos encuentros con la persona. Incluso eh, uno puede preguntar ciertas cosas antes de encontrarse con la persona. Hay algunos que, por ejemplo, hacen algún formulario con algunas preguntas y se la envían a la persona antes, entonces al momento de encontrarse esa primera vez ya tienen un adelanto. Bueno, eh, datos como personales, algunas preguntas específicas, eh, cosas que se les ocurran, pero a mí, por ejemplo, me gusta más el hecho de que esas cosas surjan la primera vez, pero es como muy particular de cada uno, también lo pueden hacer, bueno, te voy a mandar esto, te voy a pedir que vos lo contestes y, y bueno, y me lo mandás, entonces yo ya lo puedo tener leído y puedo tener una idea de lo que vamos a charlar la vez que nos veamos. Entonces, en base a eso también puedo armar otras preguntas para eso. Cuando uno dice armar preguntas, no quiere decir que uno tenga que decir, bueno, ahora contame, bueno, en tu infancia, ¿cómo fueron tus papás? No quiere decir eso, sino tener algunas preguntas guías que no se las vamos a leer específicamente, pero nos van a seguir a nosotros o preguntas o puntos específicos que yo quiero abordar. Voy a tener en cuenta este tipo de cosas para que a medida que voy charlando, tratar de indagar sobre ese tipo de cosas. Yo no recomiendo como leer preguntas, eso no- como muy estructurado, muy frío. Vuelvo a esto de que sí es importante de que nosotros podamos entender de que tenemos que ser un lugar para que la persona pueda hacer catarsis. O sea, ¿qué es la catarsis? Es poder expresar lo que les está pasando y que seamos un canal de tranquilidad y de contención para la persona. Entonces uno tiene que amigarse con las lágrimas. O sea, uno tiene que saber que la persona que va a venir hacia nosotros, lo más probable y lo más saludable vendría a ser que llore. Ahora, puede que haya algunas cosas que nos emocionen y que lloremos también, pero no es lo recomendable. Entonces, si nos ponemos a llorar los dos como una marrana, digamos, como que no vamos a resolver el problema. Tengo que tratar de tener empatía, pero distancia de la emoción, porque esa es la manera en la que yo voy a ayudar a la persona. Y eso no quiere decir ser frío y que no nos interese, ni mucho menos, sino simplemente poder ser ese canal de comprensión, con paciencia, con tranquilidad, pero también de objetividad y templanza. Tengo que tratar de mostrar a la persona cómo, cómo queremos que esté, digamos, que esté tranquilo, que poder transmitirle eh, paz. Entonces necesitamos nosotros estar primero en paz y tranquilo. Eh, a ver, algo más que le quería decir del encuadre. Oh, bueno, después hay un montón de técnicas y cosas que desde la psicología pueden tomar, que cada uno va a ir viendo cuáles son las que más le convencen. Entonces, yo recomiendo por ahí, si después quieren adentrarse en esto, leer algunas ramas específicas de la psicología, entonces también van viendo cuál le puede gustar más, eh, pero que eso no sea lo más importante, nunca tiene que ser la herramienta de la psicología lo más importante, eh, al contrario, digamos, uno tiene que saber que lo más importante es el espíritu, el evangelio y que esa sea la parte transformadora de la persona, no el conocimiento de psicología y psiquiatría. Es más, dentro de los libros que van a leer, van a ver que el autor critica por ahí un poco esto de que a veces se cae en el error de utilizar terminología psicológica y en realidad uno no tiene por qué hacerlo, digamos. El pastor, el consejero, lo que tiene que usar es terminología cristiana, no psicológica ni psiquiátrica, porque no le corresponde y porque no hace falta, porque la persona tampoco lo necesita. Capaz se pueden utilizar algunas palabras, pero dar como palabras rebuscadas para parecer incluso más intelectuales nosotros, no creo que tenga mucho sentido si la importancia es que la persona pueda sanar y pueda resolver el problema y sobre todo acercarse a Dios. Pero bueno, como les decía en una primera parte, es establecer ese vínculo relacional. Y en ese vínculo relacional, uno
como les decía, la primera entrevista tiene mucho que ver y, y a veces uno dice, bueno, ¿y cómo empiezo a preguntarle? Entonces, si tenemos esas preguntas previas, ya es algo que ayuda, poder darle un lugar de contención y decirle esto que les decía, que lo entendemos, de que puede sentirse incómodo, pero que trate de tener confianza, que las cosas que nos va a decir van a quedar en la privacidad del lugar donde están, que ustedes no van a contar nada, que no están ahí para juzgarlos. Entonces, todo ese tipo de cosas ayudan muchísimo. Y también se puede empezar con nimiedades, por ejemplo. Bueno, vieron que uno, bueno, qué calor que hace, qué frío que hace, hablar del clima, hablar no sé, algo de la familia, algo así como nimio, como que ayuda un poco a entrar en confianza. Pero la idea es no pasarse hablando de pavadas toda la hora, sino, bueno, entrar al tema en cuestión. Y en eso a veces puede ayudar que uno diga, bueno, ¿en qué puedo ayudarte? O cómo te sentís y poder tratar de cómo va todo, cómo entrar un poquito en ese tema. O ahí, como les decía, tratar de hablar de esto, de hacerles saber de que pueden sentirse tranquilos y seguros con nuestra presencia. Ahora, van a ver algunos objetivos que tienen que ver con la relación entre el consejero y el aconsejado, o la consejera, la aconsejada. Y bueno, eh, y en eso tenemos algunos puntos que son la confianza, la misericordia, el amor y el respeto. Eh, en esos cuatro empezamos con el de la confianza y bueno, como les decía, en un primer momento eh, quizás la persona no tenga esa total confianza y la confianza es algo que uno lo trabaja, algo que se gana. Entonces, la confianza se la va a ganar cuando uno pueda hacerle sentir que estamos de su lado y queremos ayudar y no que somos unos jueces que venimos a condenar y sobre todo el hecho de guardar la privacidad, de poder darles la confianza de que con nosotros su secreto va a estar guardado en cierta forma, ¿no? Eh, pero bueno, dar también la confianza de que nosotros somos instrumentos y que es Dios quien va a trabajar ahí, que la confianza tiene que estar como desplazada a Dios. Nosotros solo somos un canal en ese sentido, no somos nosotros los importantes. Los importantes para nosotros van a ser las personas, los aconsejados. Y tenemos que mostrarle que para esa persona lo importante tiene que ser Dios. Por otro lado, tenemos a la misericordia, que bueno, justamente eso es lo que les decía, que la persona tiene que tratar de no sentirse juzgada por nosotros, porque eh, la persona que viene hacia nosotros generalmente sabe que hizo algo malo y sabe que nosotros lo sabemos o que lo vamos a saber. Entonces, si en nosotros ve expresiones que son de condena, tanto verbales como físicas, faciales, la persona va a cerrarse inmediatamente. Ahí a Abraham, apenas termina la clase. Ahí Bueno, está. ahí sí seguimos. Bueno, bueno, les estaba leyendo bueno, les leo de nuevo porque nos quedamos ahí a la mitad. Como compañeros que comparten honestamente sus pensamientos y deseos, sus razonamientos y comportamientos, a veces descubrirás, muchas veces, para ser exactos, cuán estúpidamente vinculados con el pecado están. O sea, nosotros con ellos, porque la lista es interminable. Y cómo las personas están vinculadas ahí al pecado constantemente. Dice, la autodestrucción, pensamientos suicidas, comunicación destructiva, adicción al alcohol y a las drogas, orgullo y egoísmo, odios, celos, traición. Entonces, nos recomienda, ¿no?, que en ese momento oremos para tener el corazón de aquel padre que aceptó la vergüenza de su hijo rebelde en vez del corazón
del hermano mayor, quien la denunció a los cuatro vientos, ¿no? En Lucas 15. Eh, entonces, muy interesante esto, en corrernos del lado del lado de jueces y tener misericordia, porque nos vamos a encontrar con personas que van a tener diferentes pecados, pero que somos tan pecadoras como ellos en un montón de cosas. Entonces, no somos, no tenemos que ponernos nosotros como el ejemplo a seguir, porque la persona se va a decepcionar, justamente porque nosotros vamos a fallar, querramos o no querramos. Entonces, bueno, es muy interesante. Sobre todo esto pasa con la gente que se acerca, ¿no? A la iglesia por primera vez. No pasa nada, Abraham, volvemos a grabar y listo, todas las veces que sea necesario. Nosotros mientras se corta, ahí leí el chat, mientras se corta internet, se corta la grabación, charlamos con Irma, no hay problema. Se va a ver cortada después un poquito, pero no importa. Bueno, y después nos encontramos con el otro objetivo que obviamente que es uno de los primordiales, que es el amor. Y bueno, se supone que esa va a ser nuestra forma, nuestra motivación para poder darles el lugar a la persona a que nos hable, a que pueda acercarse a nosotros, si no, ¿para qué lo vamos a hacer, no? Eh, entonces, algo interesante que plantea este autor me gusta porque dice, nosotros no podemos tener la visibilidad de Dios, no podemos ver a Jesús, pero la forma de manifestación de ese amor va a ser a través de nosotros. Entonces es un compromiso muy grande y también es lindo porque si nosotros nos comportamos realmente con amor, la persona puede ver que eh, ese Dios invisible se hace carne, no porque nosotros nos creamos Dios, pero sí el amor de Dios se puede hacer en cierta forma visible, porque es un amor lo más desinteresado posible, ¿no? Entonces, si mostramos un amor semejante al de Cristo, la persona puede darse cuenta de que no es que todo el mundo es como a veces piensa, ¿no? Que no hay amor, que todos son malos, de que todo está mal. Entonces, si ven a alguien desinteresado, les llama la atención, pero también eso hace que se abran puertas para que la persona pueda conocer a Cristo a través de nosotros. Es un compromiso re grande. Eh, y bueno, amar a alguien significa justamente esto, preocuparse porque esté bien, tratar de alivianar por ahí su pesar y sobre todo tratar de entender que esa clase de amor es más importante que buscar la solución, porque nosotros no vamos a buscar la solución del problema, no sabemos si si Dios quiere o no quiere que la persona esté atravesando por eso para poder aprender algo a partir de ahí, para que se acerque a Dios. Entonces nosotros no tenemos que buscar la solución del problema, sino comprometernos con el bienestar de la persona, sí, pero no solucionar el problema. Y esas son las manifestaciones del amor. Y otra de las partes importantes entre esa relación es el respeto, ¿no? Mostrarnos eh, accesibles y con respeto a las creencias de la persona, que pueden estar en contra de las nuestras, a las formas de actuar de la persona, los valores que tienen que pueden estar muy en contraposición con los nuestros. Nosotros no por eso vamos a avalar lo que hace, pero sí tenemos que respetar que la persona es dueña de su vida, no nosotros dueños de su vida. Por no estar de acuerdo con lo que hace, no quiere decir que no le debamos el respeto como persona. Sobre todo el hecho de que uno no se crea superior por no estar en el nivel tan bajo, entre comillas, de la persona que nos viene a contar algo que hizo o que le está pasando. Nunca el aire de superioridad va a ser bueno, digamos, y no va a servir para nada en ese vínculo. Más, eh, no quiero que se me escape. Bueno, después, como les decía, hay algunas preguntas a tener en cuenta que uno puede como considerar a la hora de encontrarnos con las personas. Son preguntas que podemos nosotros hacernos, que tienen que ver con cosas en general, ¿no? Por ejemplo, esa persona pensamos o se siente salva,
¿Qué entiende esa persona por el Evangelio? ¿Tiene idea de algo? ¿Es una persona que creció quizás en la iglesia y no sabe nada? ¿O sí? ¿O es alguien de afuera? Si no es así, ¿qué puedo hacer yo para ayudarla a comprender algo del Evangelio? Em, ¿Cómo puedo adaptar la consejería si esa persona no es cristiana? ¿Cuáles son las formas y contornos de la fe de esa persona? De dónde viene el acercarse a nosotros? ¿Por su familia? ¿Tiene algún tipo de idea de lo que vamos a charlar? Eh, ¿Dónde se puede ver el sufrimiento en la vida de esta persona? ¿Cómo se manifiesta lo que le está pasando? Y si tiene una visión bíblica del sufrimiento o no, ¿dónde está el pecado de esa persona en la vida de esa persona? ¿Puede esa persona ver ese pecado también o está ciego o es negador o negadora? Y si alguien le hizo algo, alguien pecó contra esta persona, también es una de las preguntas que se puede hacer, ¿cómo puedo ayudarle al camino de la reconciliación, al perdón, a tratar de dejar el rencor? ¿Se ven algunos indicios de esperanza dentro de lo que le está pasando? ¿Cuáles son las evidencias de la gracia de Dios en medio de la situación de esta persona? Son preguntas que podemos tener en cuenta que nos pueden ayudar a entenderla un poco mejor, pero también a encauzarla en algunas cosas, ¿no? Bueno, y acá vamos a entrar a otra partecita que tiene que ver con el tipo de inicio de la consejería. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a encontrarnos con una persona o sea, cuando estamos en el proceso del trabajo de consejeros y aconsejados, hay diferentes formas en las que las personas van a acercarse, o bueno, al pastor o al consejero, o van a tener diferentes formas de que esa relación empiece a dar un inicio, ¿no? Y, y pensemos algunas formas, ¿no? Como que uno lo que más piensa directamente es que la persona nos pide ayuda, como que eh, se acerca la persona al pastor o al consejero y decir, bueno, yo tengo este problema y quiero que me ayudes. Pero esa va a ser para nosotros nuestra alerta inicial, cómo la persona llega. Pero no es siempre esa la única forma, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces, todas las relaciones, no siempre, bueno, todas las relaciones empiezan de una manera distinta. O sea, las de amistad, las de pareja, pero también este tipo de relación. Dentro de la psicología, generalmente es el paciente el que va a ir a buscar ayuda. Dentro de la consejería, generalmente es el aconsejado el que busca ayuda. Tengo un problema y necesito ayuda. Ese vendría a ser como lo más común. Eh, Ahora, eso es un dato muy importante porque si la persona busca ayuda, ya hay un paso de humildad. Hay una parte en el reconocimiento de que necesita ayuda, se vuelve vulnerable. Y eso es algo muy importante de reconocer, ¿no? Vendría a ser en este caso la consejería autoiniciada, que es cuando la persona empieza. Eh, entonces, como suele decir el autor, la oveja clama a su pastor por ayuda. Se está buscando de Jesús a través de nosotros, capaz sin darse cuenta, pero somos nosotros los que tenemos que tomar eso como una buena iniciativa. Pero no es la única forma en la que la persona puede empezar el proceso de consejería. Y acá hay otro dato importante porque también son alertas que hay que tener en cuenta. Porque puede haber una consejería que es iniciada por una amistad. Cuando se habla de amistad no es solamente el amigo, sino quiere decir la consejería iniciada a través de otra persona. Entonces, la persona eh, tiene un problema, hay otros que son familiares, amigos o incluso la propia pareja que ven ese problema y son los que dan alerta al pastor o al consejero o la consejera para que pueda ayudar a esta persona, ¿no? Puede ser el papá de un adolescente rebelde, eh, la esposa por el marido, etcétera. Aunque no parezca, esta es uno de los inicios de consejería de los bastantes comunes.
En psicología también, ¿qué suele pasar? Mi hijo tiene un problema y necesito ayuda. Pero ¿qué suele pasar? Los padres generalmente creen que el psicólogo, por ejemplo, es el que tiene que trabajar con el hijo. Mi hijo de 3 años tiene un problema, te lo dejo acá y vos fíjate qué haces. Cuando en realidad, ¿qué va a pasar? ¿Con quién se tiene que trabajar realmente? Con los papás. En consejería no es muy distinto, porque en realidad ellos son una clara imagen de lo que hacemos nosotros como papás. Ahora, hay algo interesante también cuando se trata, por ejemplo, de un esposo, una esposa, un cónyuge que alerta al consejero, la consejera, sobre un problema que tiene su pareja. Eso es muy interesante porque muchas veces puede estar pasando de que estemos utilizando el mecanismo de la proyección, porque en la pareja es donde más uno puede utilizar ese camino de la proyección. El mecanismo de defensa de la proyección en la pareja es uno de los donde más se ve, digamos. Vos, y en realidad quizás el problema es mío. Tenemos que, de esta manera, darnos cuenta abrir bien los ojos para ver si realmente el problema no está del otro lado. Entonces, busco ayuda para que atienda a esta otra persona, pero no me hago cargo de mi problema porque estoy creyendo que el del problema es la otra persona, es mi pareja. Entonces nos damos cuenta de que se trata de una persona que quizás tiene mecanismos defensivos, de que está más cerrada, de que le echa la culpa al otro. En estos casos se puede tomar la iniciativa que da la pareja, hablar, sondear la situación, pero también hablar o sea, con los dos hablar. Yo recomiendo hablar de manera separada y si se da la posibilidad, después se habla junto, porque también vamos a ver más adelante los lugares donde se trabaja en la consejería, eh, que tiene que ver justamente con la familia, con la pareja, con el trabajo individual, que es el más común, pero se puede trabajar en pareja. Ahí me dice Abraham, perdona una pausa, Irma, que los dos test están en la plataforma. No sé si vos Mm, podés fijarte después. Lo voy a revisar otra vez. No Gracias. los llegas a encontrar, avísame y Sí, yo te los mando por privado o vemos de nuevo para subirlos, ¿sabes? muchas gracias. Avísame. Igual no tiene nota eso, así que no hay apuro tampoco. Cuanto lo antes lo hagas, mejor para vos. Entonces ya te lo sacás de encima. Bueno, eh, también puede pasar de que alguien da un aviso de manera anónima, entonces también es como no hacerse cargo de alguna situación, ¿no? Pero bueno, son tipos de inicio que también tienen que ser prestados atención por el consejero, a ver cómo pide ayuda. O no se anima a mandar un mensaje a esa persona y nos manda otro, por ejemplo. Pedile que, pedile al pastor, pedile a la consejera que me atienda. A ver si me da un turnito, si me da una charla. Es como que no se anima directamente. También esa alerta inicial nos tiene que llamar la atención por cómo nos pide ayuda, si es de manera personal, si nos pide ayuda a través de un mensaje de texto, una llamada, si se nota desesperada la voz o no. Son un montón de indicadores que podemos tener en cuenta, ¿no? Después, otro tipo de inicio de la consejería es más raro, digamos, es iniciada por el pastor o el consejero o consejera. Entonces, a veces puede pasar de que hay ciertos conflictos que el consejero, bueno, también puede ser por derivación. Si hablamos de consejero y no solo está trabajando el pastor en la consejería, el pastor puede derivar un caso, también puede pasar. Pero si no, puede ser que el pastor, el consejero, se está dando cuenta de un caso y decide proponer a la persona para trabajar, para empezar a trabajar. Entonces, es otra de las formas, ¿no? Y otra que se puede dar, no está en el texto, pero la incluí, es las que se dan de manera casual o accidental. Bueno, se dice que nada es casualidad, sino que es causalidad, yo lo creo un poco más, pero a veces puede pasar de que uno se encuentre con alguien y se pone a charlar y la conversación se va dando a tal punto de que
uno propone al otro y bueno, y se llega a dar como de manera espontánea el poder iniciar un proceso de consejería, que también puede pasar, ¿no? Ahora, en ese contacto inicial que uno tiene con la persona, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿no? La primera tiene que ver con la previsualización. Y la previsualización tiene que ver con darnos cuenta en general de algunas cuestiones a tener en cuenta en ese trabajo con esa persona. Como les decía, algunos pueden mandar como un pequeño formulario antes, o también esa previsualización nos va a dar una información, esa primera entrevista con la persona, ¿no? Eh, es como que podemos darnos cuenta de un pantallazo general de la persona. Si tenemos ese formulario, sobre un poco más, y si no en esa primera vez, entonces vamos a darnos cuenta de la impresión que nos dio, pero sobre todo esa previsualización puede estar en este pedido que les digo, ese tipo de inicio de consejería. Nos va a dar una información. Todo nos da información, no solo lo que la persona nos dice, sino cómo nos lo dice y las cosas que hace en relación a todo esto. Entonces, todo eso es algo que nos sirve. Y algo muy importante es que si tenemos una previsualización, también vamos a tener una forma de poder hablar a Dios, algo más para hablar a Dios, como no ir a Dios en este caso sin nada. Entonces, te dejo esto, me di cuenta de esto, puedes ayudarme Dios a discernir a partir de lo que tengo acá, cómo empiezo, que podamos tener un recurso más para orar. Si no lo tenemos, obviamente que lo podemos hacer igual, pero es como un beneficio adicional, dice el autor. Y después está la priorización, y en la priorización lo que vamos a tener, como la palabra lo dice, vamos a ver cuáles son aquellas situaciones o puntos a tener más en cuenta que otros. Entonces, en este caso hay dos puntos. Por un lado, la priorización de los casos en general, o sea, de las personas que tenemos, a ver cuál requiere más urgencia, pero también si la persona tiene una situación, vamos a ver dentro de este caso que nos toca, cuál es el punto primordial a trabajar. Por ejemplo, la persona dice que tiene problemas con el alcohol, tiene una situación conflictiva con los hijos, eh, y está por perder el trabajo. Bueno, ¿qué es lo más importante para nosotros acá? Bueno, quizás que la persona pueda tratar de superar esa adicción. Lo otro vendrá como añadidura, pero por ahí nosotros también priorizar a temas a trabajar y esas cosas vamos a verlo después en el proceso de la consejería. Con la persona podemos ir entablando algunas formas de trabajo. Mira, vamos a trabajar sobre este tema ahora. No quiere decir que no me puedas hablar de lo otro, pero vamos a enfocarnos en trabajar este tema, a resolver este conflicto. Bueno, pero sobre todo si hay diferentes casos que vamos a tomar, tratar de ver cuál es primordial y a cuál darle prioridad. Quizás hay algunos de mayor urgencia que otros y otros pueden esperar un poquito más también dependiendo de la disponibilidad que nosotros tengamos, ¿no? Y por último punto también es el seguimiento. Eh, es importante que nosotros en algún momento podamos dar un cierre, porque si no vamos a estar enroscados en ese problema y la persona no nos deja nunca, no nos suelta. Y la idea es que primero seamos como el bastón, pero que después la persona pueda caminar sola. Pero en un primer tiempo se puede hacer un seguimiento, entonces se termina el tiempo de las entrevistas, pero uno puede tener una continuidad de seguimiento de preguntarle cada tanto, eh, bueno, indagar cómo va, etcétera. Vamos hasta acá, ¿alguna pregunta? No, todo va bien. Muchas Bueno, gracias. entonces ahora sí entramos a lo que significa el método. El método a qué hace alusión, digamos, es como un modo, digamos, ordenado, sistemático de proceder para llegar hasta
un fin, un resultado, una meta. Entonces va a ser una forma de trabajar para conseguir un objetivo, todo lo que tiene que ver con ese procedimiento. Dentro de ese método vamos a ver lo que es el proceso, los pasos a seguir. Que vuelvo a esto, no necesariamente tiene que ser algo estructurado. Estas son como unas ideas, pero después ustedes también van a ir aplicando sus propias formas de trabajo. Eso es algo que se va a ir abordando cada uno desde lo que considere, ¿no? Pero no tomarlo como algo estructurado, sino como una idea. Pero sí es importante que nosotros podamos tener algunas cuestiones a tener en cuenta para que nos sirva, nos aliviane, digamos, el, el trabajo. Cuando hablamos de un plan, de un programa de ayuda y evaluar qué técnica es la más indicada, bueno, es un poquito de lo que hablábamos hoy, ¿no? De que van a haber un montón de herramientas que podamos tener dentro de la psicología, por ejemplo, y nosotros vamos a ver cuál eh, es la que más nos convence, la que más nos ayuda. Hay algunas que incluso dentro de las técnicas que vamos a ver después, vamos a ver cuál les sirve más a ustedes. Yo con esta persona quiero trabajar. eh, bueno, como es una persona, como en esa primera entrevista me di cuenta de que es una persona que habla poco, bueno, quizás voy a tener que hacer más preguntas dirigidas. Como es una persona que habla demasiado, voy a tener que tratar de enfocarla donde yo quiero llevarla. Voy a tomar una técnica más directiva, quiere decir que, ya vamos a ver esto en profundidad. Quiere decir que tengo que encaminarla, encauzarla en un punto como esto que decíamos, de bueno, vamos a trabajar este tema y vamos a ir por este lugar, o va a ser no directiva y voy a dejar que fluya sobre lo que tiene que ir en cada conversación y más o menos voy encaminando, pero dejo que la conversación, la entrevista siga su corriente. Como que cada uno va a ir elaborando un plan y para eso, bueno, es muy importante explicarle a la persona algunos puntos al comienzo del trabajo. Como les decía, a veces puede ser previo a la entrevista, a veces cuando uno recién arranca la entrevista. Yo lo recomiendo hacer como al final de la primera entrevista. Como, bueno, vamos a ordenarnos, vamos a trabajar de esta manera. Eh, Porque si no es como que después hay cosas que son difíciles decirlas a mitad de camino. Por ejemplo, si se dio la casualidad de que nos encontramos una vez por semana y más o menos ya queremos como ir terminando, es más difícil decirse a la quinta entrevista, bueno, mira, ahora vamos a ir finalizando esto. En cambio, si a la primera vez le digo, vamos a tener algunas sesiones, pero después de 5 más o menos, vamos a ir terminando, la persona se prepara distinto y para nosotros no nos es tan pesado tener que decírselo, ¿no? Entonces, siempre en esa primera entrevista hay que acordar esto del encuadre, o más o menos la primera, la segunda. Por ejemplo, dentro del trabajo del psicólogo es muy importante en ese encuadre, perdón, establecer los honorarios, o qué pasa, por ejemplo, si la persona falta. Si uno no le dice que le va a cobrar cuando la persona no avisa porque no viene, después se ofende porque no le cobra. Pero si uno le avisa primero, no tiene por qué ofenderse. Y ahí no falta, les aseguro que ahí no falta, pero bueno, usted no le van a cobrar a sus aconsejados, no le vamos a cobrar a los aconsejados, pero es un ejemplo nomás para que se vea incluso el compromiso. O por ejemplo decirle, mira, seguramente te voy a ir dando tareas, te voy a ir dando cosas para que leas, te voy a ir dando cosas para que escribas, bueno, etcétera. Em, Después, otro tipo de cosas, otra cosa a tener en cuenta dentro del método es que tenemos que hacer ciertas distinciones. Y dentro de estas distinciones vamos a tener en cuenta lo que habíamos visto de las enfermedades que son orgánicas y las que son funcionales. Cuando hablamos de enfermedades funcionales, son justamente estas las que son psicosomáticas. Y se dice funcionales porque vienen a cumplir una función en nuestro cuerpo y en nuestro psiquismo y nos vienen a dar lugar a que podamos trabajar a partir de ahí. Eh, si nosotros le decimos a la persona, bueno, te hiciste algún chequeo médico, averiguaste esto, tratar de ir por este lado, ¿no? El recurso médico, pudiste hacerte algunos análisis,
¿Consultaste con alguien más? Bueno, sí, sí, consulté por todos lados, no tengo nada y me dijeron que vaya al psicólogo. Bueno, realmente este es un tema que lo podemos abordar solamente desde la consejería o va a requerir medicación, un tratamiento con algún psicólogo, etcétera, porque hay casos de depresiones severas, por ejemplo, en las que requiere una ayuda extra. Y no hay que tomarlo como un fantasma ni, ni algo como que no se debe, al contrario, tomarlo como el recurso que tenemos, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones que que tenemos que tener en cuenta. eh, Tenemos que tener en cuenta a la hora de discriminar esas primeras cositas, ¿no? Bueno, acá el autor propone un ejemplo, ¿no? Y dice, eh, el tartamudear, por ejemplo, trae sentimientos de inferioridad. Entonces, hay personas que pasaron como mucho tiempo de humillación por este tipo de cosas, por otros compañeros, y hace a que la persona se vuelva un poquito más insegura, ¿no? Entonces, se aísla, por ejemplo, pero también es cierto que primero hay que de descartar que no se está tratando de algún problema más orgánico, ¿no? Acá pone un ejemplo que les quería leer, dice, el joven llegó a mi oficina y estaba bastante nervioso al comenzar la conversación. Su impedimento en el habla era bastante marcado e impedía la comunicación. Después de unos momentos de intercambio, yo lo animé para relajarse más y traté de hacerlo sentir más tranquilo. Conforme pasaba el tiempo, yo noté que él hablaba con mayor facilidad que anteriormente. Le pregunté que se había ido a un especialista para determinar si había base orgánica para su impedimento. Él dijo que había ido a varios médicos a través de los años y que los médicos le habían tratado de varias maneras en el esfuerzo de ayudarle, pero todo había sido inútil. Él había iniciado la terapia física en varias ocasiones en busca de la manera de vencer su dificultad. También había intentado someterse a la psicoterapia por un breve tiempo, pero no había continuado por dificultades económicas. Entonces, dice, yo quedé con la duda de si había establecido con claridad si su problema era orgánico o funcional. Entonces no sabía bien, pero era un trabajo que igual podía tomarlo, digamos, este pastor o este pastor específicamente, pero bueno, puede ser un consejero. Si bien la idea del consejero no es que sea un experto en diagnosticarnos, o sea, no tenemos por qué hacer eso. Es más, hay hay un, ay, ya les digo el nombre de un psiquiatra que criticaba justamente a esto, a decir, ¿por qué tienen que los pastores utilizar lo que les decía, terminología psicológica o psiquiatra si no es su área? Pero no como una forma de condenarlo, sino decir, a ver, tienen que ir para otro lado, que esta no es su función y capaz están perdiendo lo importante, ¿no? De que es que la persona vuelva a Cristo con terminología que se corresponde para su área. Eh, Ruizer, pero no sé cómo se pronuncia, es el que hablaba de esto. Entonces, lo interesante no es que uno sea un experto dentro de la consejería diagnosticando, porque no es la idea, sino simplemente que se puedan descartar algunas cosas. Y si no se puede o no hay mayor claridad en esto, buscar sugerencias, buscar ayuda. Eh, entonces decía, concentrarse en lo teológico más que sobre lo psicológico. Eh, Nosotros, como decimos, no tenemos por qué diagnosticar ni hablar con terminología psiquiátrica ni psicológica, sino encauzarse a lo que tiene que ver con lo teológico. Bueno, entonces hay algunas cuestiones que se mencionan, que hay factores que afectan a la persona y que se pueden tener en cuenta, pero desde este lado, ¿no? Sí, por ejemplo, su percepción en relación con lo sagrado. Veníamos hablando de algunas preguntas a tener en cuenta. Bueno, este puede ser un enfoque dentro de esto. Eh, bueno, justamente es lo que envuelve a la persona, cómo respeta lo sagrado, cómo es su mirada de Dios, eh, cómo se ve en esa humanidad frente a ese Dios, ¿no? Eh,
cómo relaciona, digamos, lo que le está pasando con Dios, justamente ese nivel de sufrimiento que habíamos visto, qué es la fe para la persona, si se ve como seguro, si realmente tiene fe o no, cuál es el grado de fidelidad que tiene, si él lo ve como un, un código de leyes, digamos, o como dice, un ancla, un escudo protector, cómo ve a la fe. ¿Cuál es el significado de la gracia para la persona si la acepta? ¿Puede aceptar ese perdón genuino de parte de Jesús? ¿Puede aprender a perdonarse? ¿Qué significado tiene para la persona, por ejemplo, el arrepentimiento? ¿Puede asumir la responsabilidad de lo que hizo o se lo proyecta? ¿O es demasiado culpabilizante hacia sí mismo o muy víctima? eh, ¿Qué entiende la persona cuando se habla de comunión? Si puede sentirse asimilada o aislada de un grupo, si se siente libre o esclava en el mundo, y cuál es el sentido de la vocación, digamos, de la persona, cómo se siente partícipe o no, qué mirada tiene de sí mismo con lo que hace ante Dios. Eh, entonces es interesante que también en ese sentido, este psiquiatra, digamos, decía que animaba a los pastores, los consejeros, a que la persona también se involucre en ese diagnóstico, pero el diagnóstico muy a grandes rasgos, no diagnóstico ni psiquiátrico, ni psicológico, ni médico, sino como decir, a ver, vos te das cuenta de lo que te está pasando, puedes poner en palabras lo que te está pasando, vamos a descubrir juntos qué es esto que te está pasando, qué sentís. Puede ser depresión, bueno, vamos, si es esto, vamos a tratar de determinarlo y puede que necesitemos una confirmación desde un profesional. Puede ser que tengas ataques de pánico, si es así, bueno, busquemos ayuda. Puede ser que tu problema sea puramente una hipocondría, bueno, tratemos de descartarlo, pero por ahí no ponerle como sí o sí, decir, encasillar a la persona en esto, sino por ahí ponerle en palabras algunas cosas. Vos puedes darte cuenta de que esto que te está pasando es más invención tuya, de tus pensamientos, de algo que de algo real. No hace falta poner la palabra hipocondría, sino utilizar palabras, ¿no? Que se asemejan a esto. Entonces la persona puede involucrarse también con ponerle nombre a lo que le está pasando para poder hacerse cargo. Si solo me dicen de afuera, a veces no me hago cargo. Dejo que el otro eh, corrija mis errores o solucione el problema y no yo mismo, que es la idea. Obviamente con la ayuda de Dios, pero es la persona que tiene que hacerse cargo de tomar las riendas de su vida. A eso me refiero. Después, el concentrarse primero en las emociones y no en los hechos. ¿Por qué? Porque como les decía la vez pasada, no siempre lo primero que nos dice la persona es la realidad, no porque nos mienta, sino porque a veces puede estar confundido realmente con las cosas. A veces le puede dar una importancia a cierto hecho y no fue tan así. La otra persona me hizo esto y se puede sentir como víctima de alguna situación y capaz la situación no fue tan así, pero el tema es cómo se está sintiendo. Entonces, buscar eso, cómo se está sintiendo esa persona. Entonces podemos tener algunas preguntas a tener en cuenta para despertar emociones. Hay personas que uno le puede decir, ¿cómo te sentiste con esto? Y responden eh, a nivel del pensamiento. Bueno, y yo pensé, no, pero ¿cómo te sentiste? Y en ese momento estaba ocupado y la verdad es que no me di cuenta o justo me fui y me dio rabia y por ahí te tiran algunas así, entonces hay que tratar de rebuscar ahí, bueno, te dio rabia, ¿cómo te sentiste con eso? Tratar de buscar por ese lado, qué emoción le significó eso que pasó. Y como, bueno, como les decía, a veces es difícil para la persona contestar esa pregunta. Entonces uno puede volver a repetirla, pero bueno, sí está bien, pero ¿cómo te sentiste? Y no me acuerdo, no sé cómo decirlo. Bueno, tratar de que ponga en palabras eso que le pasó, esa emoción. Y nosotros con eso podemos utilizar nosotros palabras que puedan estar cargadas de emoción que le ayuden a la persona. Por ejemplo, nos cuenta un discurso en relación a su papá y las cosas que le hizo
y siente como rencor y esto y otro. Entonces nosotros podemos decir, veo que sentís como mucha rabia hacia tu papá, como decirle palabras cargadas de emoción y capaz de decir, no, rabia no, la verdad es que estoy ofendido. Bueno, pero ya no se está diciendo algo, está pudiendo poner en palabras la emoción. Entonces logra admitir alguna cosa, o capaz que sí, la verdad es que sí, y entonces admite ese enojo y se puede trabajar en función de eso. Entonces nosotros tenemos que ayudar a ventilar esas emociones que son verdaderas, ¿no? Para que de esa manera pueda empezar a conectarse con una mirada más objetiva. Pero primero tiene que saber qué siente. Nosotros tenemos dentro de la lengua española un lenguaje muy acotado en relación a las emociones. No porque no haya, sino porque no nos enseña. Entonces tenemos rabia, tenemos rencor, tenemos tristeza, enojo, es como que muy escueto, pero en realidad hay tantas emociones que no hace falta tener las palabras técnicas, pero sí poder decir, bueno, me hizo sentir eh, desilusión, decepción, como eh, asco, qué sé yo, por poder poner en palabras lo que le pasa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser como ese tirabuzón de poder ayudar a la persona a que saque realmente eso que tiene ahí. Y a partir de ahí, también ayudar a la persona a planear el futuro eh, de los pasos a seguir dentro, el futuro de la consejería, ¿no? Y con eso establecer metas. Buscar algunas cuestiones que sean como más realistas, ¿no? Entonces hay que ayudar a planear sabiamente el futuro para la persona, no, no planearle el futuro, pero ayudar a la persona a planear de manera sabia, estableciendo puntos. Por ejemplo, uno puede ayudarle a que la persona pueda ver las dimensiones de las consecuencias que pueden tener diferentes decisiones que tomen. Bueno, si haces esto, más o menos, ¿qué es lo que crees que puede pasar? Si haces lo otro, ¿qué? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo crees que te vas a sentir? Porque nadie tiene respuesta al 100%. Eh, entonces podemos poner en palabras todo ese embrollo de cosas que puede tener en la cabeza como posibilidades. Y tratar de pensar en posibilidades a corto, mediano y largo plazo. Bueno, a largo plazo, capaz que tu objetivo, ¿cuál es? A mediano plazo, ¿qué cosa? Y bueno, y en primer lugar, bueno, ver qué cosas podemos hacer ahora, en lo pronto. Bueno, no estás pudiendo dormir bien, bueno, vamos a ir al médico, vas a ir para que te pueda recetar algo, o te voy a dar alguna técnica de relajación, vas a empezar a leer este tipo de cosas todos los días, vamos a orar juntos, vas a empezar a anotar cosas en un cuaderno, cosas a corto plazo. Y algo muy interesante es que tenemos que animar a la persona a que pueda acentuar lo positivo que tiene, a animar a la persona. Habíamos visto uno de los objetivos de la consejería, uno de los tipos de consejería es el hecho de animar. Entonces esa es la partecita de poder de dar esperanza, ¿no? Eh, y entonces en esa necesidad de acentuar lo positivo, se recomiendan, por ejemplo, eh, ¿qué cosas tenés vos? Porque la persona que está angustiada realmente le cuesta ver lo positivo, cuesta mucho cuando uno está mal ver lo bueno. Y realmente es un ejercicio, sobre todo un ejercicio de ser agradecido cuando uno está mal. Pero las personas, por ejemplo, podemos ir detectando con la persona. Por ejemplo, puede tener deseos de ayudar. ¿Tienes deseo de ayudar? Bueno, sí, me gusta ayudar. Bueno, lo positivo. ¿Tenés fe? Sí. Eh, ¿Tenés capacidad para pensar honestamente, para poder expresar lo que te está pasando? Un valor tenés valor y tenés valentía para poder confiar en mí, en Dios, en mí digo, en el sentido del consejero que le está ayudando. ¿Tenés sentido del humor? El humor, perdón, es uno de los recursos que más sirve dentro de estar pasando una situación
difícil poder reírse de uno mismo en algunas cosas o encontrar humor en otras cosas. Tenés disposición para aprender. Puede que se trate de una persona sensible, entonces sos sensible. Busquemos cosas buenas, que la persona pueda buscar cosas buenas en sí misma. Es muy difícil, más si es una persona que se culpabiliza mucho, que tiene autoestima muy baja. Entonces necesita a nosotros para poder ver esas cosas. Pero no decirle vos sos esto, 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 no. ¿Podés, por ejemplo, ver en vos que sos sensible? Y no, capaz que no soy sensible, bueno, no. Pero sos flexible, buscas ayuda cuando te sentís mal, puedes expresar que te estás sintiendo mal. eh, por ejemplo, si tienes tolerancia para resistir la frustración. eh, Aceptar, por ejemplo, que no puede con todo, ver sus limitaciones personales. Entonces, de esa manera nosotros le ayudamos a poder eh, minimizar algunos pensamientos o sentimientos incluso de mucha angustia o desesperación, poder centrarse en cosas específicas. Y sobre todo, una de las cosas que más, bueno, que más ayuda dentro de, sobre todo de la depresión, la ansiedad, es poder basarse en el momento presente y valorar lo que uno tiene, ser agradecidos. Incluso a veces se puede hacer un diario personal buscando pequeñas cosas de todos los días que la persona pueda, en la que la persona pueda sentirse agradecido. Bueno, desde que te levantaste hasta que te acostaste, quiero que vayas anotando eh, cosas para agradecer. Y con eso que puedas buscar alguna relación con algún texto bíblico. O al revés, que si son personas que por ahí están muy desanimadas, no van a tener como esa motivación de ir a hacerlo, o incluso el esfuerzo físico de ir a hacerlo. Entonces nosotros podemos decirle, quiero que leas 3 veces al día los textos bíblicos que te voy a dar. Y con eso que trates de pensar en algo con tu vida. Por ejemplo, buscar una de las promesas y poder pedirle a la persona que pueda expresar qué siente con eso que dice. ¿Le cree a Dios? ¿Cómo le cree? ¿Qué manifestaciones tiene en su vida de esa promesa que está ahí? ¿O no lo siente, pero lo puede percibir como esperanza? Eh, o buscar algún salmo, sentís consuelo con este salmo. Y lo mismo, por ahí buscar a veces, escribir, la escritura ayuda muchísimo, para mí es un recurso muy, muy lindo, a mí me gusta en lo personal, pero también darle a las personas que escriban, porque cuando uno pone en palabras algo en un papel es como que lo tiene acá en las manos. Si lo tenemos acá en la cabeza es como, ay, que da vueltas y nunca tiene un cierre. Entonces, en un papel puede tener un poquito más de algo concreto, ¿no? Podemos tenerlo ahí para poder trabajarlo. Eh, y también, bueno, esto que le decía por ahí, el hecho de buscar en qué ser agradecidos, desde que nos levantamos, cosas que para nosotros son como cotidianas y obvias, en realidad no, o sea, no todo el mundo tiene una cama, no todo el mundo tiene comida todos los días. Se dice que nosotros nos correspondemos o sea, nuestra vida se corresponde al un porcentaje, no me acuerdo si es el 8% de la población que se considera como rica porque comemos más de 2 veces al día y podemos bañarnos una vez al día, o sea, que cantidad hay gente que no lo puede hacer y uno lo ve como algo re cotidiano y es poco agradecido. Entonces, son muchas las cosas que tenemos que buscar para poder ser agradecidos y y que pueden incluso servir a la persona que pueda centrarse en algo distinto, no solo en el problema, porque nosotros somos mucho de ir solo lo que nos pasa, lo que nos pasa y lo que nos pasa y que eso es eh, el mundo más problemático, ¿no? Y a veces no es tan así. Ahora después vamos a adentrarnos en lo que es el proceso, pero les propongo dejar esta parte para el lunes, ya que vamos 1 hora y media, casi 1 hora y media. Eh, Generalmente esta clase es un poco más larga, pero el lunes la llegamos a hacer a 1 hora y media porque la grabé. Entonces ahora llegamos bien ahora. Y para no entrar en esto y que quede la mitad, les propongo que lo hagamos el lunes y dejamos esta partecita porque igual esta unidad tiene como, no es muy larga, digamos, acá en esto el que queda. Y después, quién sabe, capaz el lunes ya podemos entrar en la unidad número 5 si Dios quiere.
y si no, bueno, la terminamos a esta que venimos bastante bien con el tiempo, así que estoy contenta por eso. Entonces, inmediatamente terminé la clase, yo le voy a pasar a Abraham el examen, entonces ustedes, como Irma me pidió, puede ir adelantándolo, así que ya lo van a tener disponible y bueno, el domingo es día de entrega. Así que bueno. Gracias. Bueno, yo les propongo dejar acá y que bueno, desearles que tengan un feliz sábado, un lindo fin de semana, que descansen, pero que estudien y que nos encontremos de nuevo el lunes, si Dios quiere. Claro que sí. Así que bueno, Muchas bueno, gracias. Irma, te Hermoso. saludo. Gracias por estar ahí siempre. Bueno, te mando un abrazo grande.